Buenas tardes, nosotros vamos a exponer el día de hoy sobre la sentencia T-484 del 2009. Nuestro grupo está conformado por Luz Angélica Castillo, Geraldine Pantoja, Lian Denise Mina Borja y quien les habla, Carlos Esteban Rojas. Como primera medida vamos a identificar las partes que componen la demanda. Como accionante tenemos al señor José Manuel Sarmiento Fuente, quien ejerció la acción de tutela en contra de las sociedades Asesoría y Servicios Técnicos Portuarios Limitada, ASETPOR, también demandó a Tempo Limitada, a Drummond Limitada y al Instituto de Seguros Sociales, que una entidad pública que en ese tiempo existía, ¿no? ¿Cuáles fueron los hechos que motivaron la presentación de la tutela? El señor José Manuel trabajaba como empleado de la sociedad ASETPOR Limitada como soldador. Ya, él trabajaba como soldador. No obstante, en el transcurso de la relación laboral, la sociedad que era la empleadora del señor José Manuel, para ocultar y evadir sus obligaciones laborales, decidió tercerizarlo. Esta tercerización se dio mediante la sociedad de servicios temporales Tempo Limitada, quien mediante una bolsa de empleo hizo que el señor José Manuel migrara a otra compañía. Esta compañía era Drummond Limitada, donde siguió, por supuesto, ejerciendo sus labores como soldador, pero ya era vinculado a la sociedad Drummond mediante una tercerización laboral. El señor José Manuel, un día llevando a cabo sus actividades laborales normales, sufrió un accidente de trabajo en el cual le cayó una esquirla, un cuerpo extraño en su ojo derecho, perdiendo la visión por completo, quedando ciego de este ojo. Después de ocurrido todos estos hechos, la empresa usuaria decidió darle por terminado su contrato de trabajo sin acudir o pedir permiso al Ministerio de Trabajo, ya que este señor era una persona en situación de discapacidad, una persona en situación de vulnerabilidad, y para despedir a este tipo de personas hay que contar primero con el permiso del Ministerio del Trabajo. Ninguna de las sociedades solicitó este permiso, sino que procedió a desvincular al señor José Manuel. Es por esto que el señor José Manuel inició la acción de tutela, alegando que se le estaba vulnerando su derecho a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, a la seguridad social y al trabajo. En cuanto a si hay una norma demandada, una norma inconstitucional, no aplica en este caso, porque es una sentencia de tutela de interés particular, no es una acción de inconstitucionalidad. En cuanto a la contestación de las partes, todas las sociedades argumentaron que no estaban legitimados, que no era la persona idónea para demandarlos, porque no tenían ningún contrato. Todos, por decirlo así, se estaban lavando las manos diciendo que ellos no tenían contrato con el señor, ya que como hubo esa tercerización laboral, todos estaban alegando que no tenían ninguna relación con el señor. ¿Qué más? ¿Cuál fue la decisión de la Corte? La Corte decidió conceder el derecho a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social, y le ordenó a todas las sociedades, no identificó cuál, le ordenó a todas reintegrarlo al puesto de trabajo al que venía ejerciendo, o a uno de mejores condiciones laborales y salariales, y también obviamente atendiendo a sus capacidades especiales, ya que él no tiene un ojo funcional. Adicionalmente, se ordenó el pago de la indemnización, que son 180 días de salario por el despido injusto que contempla la ley Klopatowski.
Ya este despido, cuando se despide a una persona que goza del fuero de estabilidad laboral reforzada sin justa causa y sin permiso del Ministerio del Trabajo, en estos casos esta persona tiene derecho a esa indemnización de 180 días y la Corte por supuesto la decretó. Adicionalmente le ordenó al Instituto de Seguros Sociales, que regía por allá en esa época, que procediera a calificar al señor José Manuel para que pudiera acceder, si lo hallaban pertinente, a la pensión de invalidez, ya toda vez que este señor no había sido calificada su invalidez, y es claro que le fue causado un perjuicio muy grave en su ojo, entonces debe ser calificado. La Corte le dio esta orden al Instituto de Seguros Sociales para que en un término de máximo 2 meses procediera a calificarlo. Ahora, ¿qué métodos de interpretación usó la Corte? Bueno, nosotros no nos podemos ceñir a un método en específico, a un método a rajatabla, porque un jurista de alto nivel, un jurista serio, no puede usar un solo método ni alabar uno por encima de otro. Y la Corte, al nivel que se encuentra, lo que hace es una mixtura, una mezcla de varios métodos para lograr no hacer un análisis serio. El primer método que utiliza es el método gramatical, que es la interpretación literal de las palabras, entender las palabras del texto de la norma, entenderlas en su sentido natural, en su sentido obvio, en lo que quiere comunicar naturalmente. Posteriormente, el siguiente método de interpretación que se usa es el método histórico o metodológico, que este método lo que pretende es, tiene varias variantes, ¿no? La primera intención es ver cuál fue la voluntad del legislador. Cuando se expidió la norma, ¿qué era lo que el legislador pretendía lograr con esta norma? ¿Ya? La siguiente variante es, sí, ya se estableció cuál es la voluntad del legislador, pero identificar cómo ha cambiado la situación actual, la situación de la realidad contemporánea, y adaptar esa norma a las necesidades de la sociedad actual. Y por supuesto ver si la norma aún sigue siendo útil, sigue siendo eficiente y sigue siendo cumplida. ¿Ya? Porque si una norma no sigue siendo, no es útil, entonces o ha entrado en desuso por la costumbre, no tiene sentido seguirla aplicando. Y el último método que utiliza la Corte en esa mezcla que acabamos de decir es el método sistemático. Que el método sistemático básicamente es analizar el problema jurídico o la norma desde una perspectiva universal, global, sin dejar a un lado las demás normas y teniendo en cuenta la jerarquía de la normativa, que primero está la Constitución, luego la ley, luego los decretos, los actos administrativos, etc. Tener en cuenta esa jerarquía para privilegiar y hacer prevalecer unas normas sobre otras. ¿Ya? Este básicamente es el principal método que usa la Corte. No quiere decir que los otros los descarte, como lo dije, pero este es el principal. ¿Por qué? Porque la Corte siempre tiene que darle prevalencia a la Constitución, que es la norma de normas. ¿Qué más? En cuanto a salvamentos de voto, no hay salvamento de voto. No, nadie se salvó su voto. La sentencia, ¿qué tipo de sentencia es? Es una sentencia declarativa, porque la Corte no está descubriendo nada nuevo, no está creando un hito, no está creando un precedente judicial, nada de esto. La Corte lo que está haciendo es declarar el derecho que ya existe, un derecho que ya está, ya ha sido reconocido en instancias anteriores, y la Corte lo que está haciendo es reafirmarlo, ya reafirma el derecho. En este caso, la estabilidad laboral reforzada, que la Corte lo está reafirmando, el derecho a la seguridad social y demás derechos ahí que menciona, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de qué principios constitucionales se mencionan en la sentencia. Pues evidentemente son muchos los principios que se mencionan. No obstante, en esta ocasión solamente vamos a analizar unos pocos por temas de tiempo para no alargar este video. El primer principio que se toca es el principio de la estabilidad laboral reforzada, que este principio se constituye como un límite, una restricción, un freno
a los despidos arbitrarios, ¿ya? Cuando un trabajador se encuentra en una situación de vulnerabilidad, de debilidad manifiesta, es un límite para que el empleador no pueda despedirlo sin pedir permiso al Ministerio del Trabajo, ¿ya? Esto no quiere decir que sea un derecho absoluto, claro está. Si el trabajador incurre en una justa causa de despido, el empleador claramente puede solicitar la desvinculación, pero tiene que hacerlo mediante una solicitud al Ministerio del Trabajo. Si no lo hace, el despido va a ser ineficaz. Se va a ordenar el reintegro y la consecuencia va a ser que se va a ordenar el pago de la indemnización contenida en la Ley 361, Ley Klopatowski, que son 180 días de salario. Entonces, básicamente la estabilidad laboral reforzada es un freno a la autonomía de la voluntad privada en los contratos laborales. ¿Ya? No es posible que los derechos fundamentales de un trabajador que está en estado de vulnerabilidad se vean subordinados o subrogados solamente a una decisión de índole empresarial. Por eso hay que proteger esos derechos. No puede ser solo el empresario el que tenga la tutela de estos. Otro principio es el principio de subsidiariedad, que está en el decreto 2591 del 93, que es el que reglamenta la acción de tutela. Y es que la acción de tutela solamente procede cuando no hay otro método eficaz, idóneo, oportuno para la defensa de los derechos fundamentales, ¿ya? Es claro que los primeros mecanismos llamados a ser utilizados son los de la justicia ordinaria, en este caso la justicia laboral. Sin embargo, como lo hemos evidenciado, era una persona en debilidad manifiesta que dependía exclusivamente de su salario. Entonces esa persona no se podía dar el lujo de acudir a una justicia ordinaria, a una justicia congestionada, a una justicia que está colapsada, un sistema que ya no funciona, que no da abasto. Él no podía darse ese lujo, tenía que acudir a un mecanismo más expedito, como es la acción de tutela, porque si no, pues no comía, se quedaba sin su sustento diario. Entonces, el principio de subsidiariedad es eso, que la acción de tutela solo procede cuando no hay otro mecanismo de defensa judicial, o habiendo ese mecanismo, se está utilizando la tutela para evitar un perjuicio irremediable. ¿Ya? En este caso, el principio de subsidiariedad se configuró perfectamente. ¿Qué fallas tiene la sentencia? La sentencia tiene algunas fallas conceptuales de claridad y coherencia, principalmente porque no se logró identificar cuál era el verdadero empleador, sobre cuál sociedad recaía la obligación de reintegrarlo y pagarle las sumas de dinero de indemnización. La Corte no lo identificó, no obstante libró una orden de pago, pero no se sabe quién tiene que pagar. Entonces ahí hay un fallo considerable, un fallo grave. Quizás la Corte pensó que ese conflicto ya debería ser solucionado por la jurisdicción ordinaria, pero ahí dejó el vacío normativo. Hay que apuntar lo que quedó ese vacío, esa laguna. Ya no especificó quién era el empleador ni sobre quién recaía la relación laboral realmente. Bueno, ya eso es todo. Muchas gracias.